Bueno, entonces voy a empezar diciendo que esta investigación que se titula Cultura y Política y Clase Social, una lectura a partir del estudio de caso de los ciudadanos de clase media de la ciudad de Medellín, tuvo la intención de examinar la relación entre dos categorías que han sido poco abordadas o que difícilmente han sido puestas en diálogo, que son la cultura política y la clase social. El interés por examinar esta relación surge de la identificación de dos hechos. El primero tiene que ver con la importancia que se le concede al crecimiento de la clase media en nuestras sociedades y el segundo tiene que ver con la pérdida de relevancia o de la pertinencia explicativa y analítica de la clase social dentro de los debates académicos. A pesar de que con frecuencia se alude a la clase media y que se reconoce que su crecimiento es un factor clave para el desarrollo económico y la democratización de países que como Colombia se caracterizan por la existencia de amplias desigualdades sociales y que además en algunos análisis se reconoce que la clase social incide sobre la cultura política en la medida que da cuenta de los recursos diferenciados de poder que tienen los ciudadanos para ejercer su ciudadanía. Esto no ha llevado a que se supere el análisis marginal que han tenido esto no ha llevado a que se supere el tratamiento marginal que han tenido los análisis de clase, porque se considera que esta es una categoría anacrónica, incapaz de contribuir a la explicación de las dinámicas sociales contemporáneas. Y también en Colombia, particularmente hablando, se ha visto invisibilizado por su asociación con el modelo de estratificación que existe. Entonces, de acuerdo con esto, en la investigación tuvimos el propósito de recuperar el debate sobre esta categoría a partir de la relación entre cultura política y clase social, que son unas categorías claves dentro de la ciencia política. Y nos centramos en el caso de unos ciudadanos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales, se podían reconocer como parte de la clase media de la ciudad de Medellín. Nos preguntamos entonces por cuál es la relación que existe entre las percepciones y las prácticas políticas de estos maestros y, y la relación que tiene con las dimensiones empíricas que definen su pertenencia a la clase media. Como objetivo general, nos trazamos el analizar la relación entre la cultura política y la clase social a partir de la relación de estas percepciones y prácticas políticas y las dimensiones empíricas que los adscriben en la clase media. Y como objetivos específicos para alcanzar este gran objetivo general, tenemos el caracterizar las condiciones sociodemográficas, económicas y culturales que inscriben a los maestros y maestras dentro de la clase media, describir las percepciones y prácticas políticas que configuran su cultura política y establecer la relación entre estas condiciones sociodemográficas y las percepciones y prácticas. Bueno, entonces, en la revisión de antecedentes, nosotros intentamos rastrear la manera en que han sido abordadas teórica y metodológicamente las categorías que nos interesaban. Y a partir de allí pudimos identificar los aspectos que eran relevantes, no solo para delimitar las categorías, sino también para examinar la relación entre cultura política y clase social. En el caso de la cultura política, logramos identificar que el enfoque interpretativo era el que más se ajustaba a los intereses de nuestra investigación y que las percepciones y las prácticas políticas eran también dimensiones adecuadas para abordar este concepto polisémico que es la cultura política y que nos permitía indagar también por la manera en que los participantes entienden la política y se implican políticamente. Frente al concepto de clase social, esta revisión nos permitió recoger las principales discusiones que se tienen en torno a la clase media latinoamericana o a las clases medias latinoamericanas, también identificar las dimensiones que han sido abordadas para delimitarla, como la ocupación, el nivel de ingresos, el nivel educativo, el nivel de consumo como dimensiones empíricas y como dimensión subjetiva, la autoadscripción. Y por último, esta revisión también nos permitió recuperar los aportes de la teoría marxista, de la teoría weberiana, de la teoría funcionalista y la teoría de los campos para comprender este concepto y tomar decisiones en el orden teórico. Con base en esto, nosotros en nuestro marco teórico adoptamos la definición política
de la definición de cultura política que ofrece María Luz Morán y la complementamos con las perspectivas de otros autores que analizan la cultura política desde un enfoque interpretativo que permite reconocer que existen múltiples culturas políticas, que María Luz Morán o dice que son las principales líneas de fractura que dividen a la sociedad y que resultan o que se configuran en los procesos de socialización en los que los sujetos participan como resultado de sus pertenencias sociales y que además estos procesos tienen lugar en unas condiciones sociales, económicas, culturales y políticas precisas o específicas. Y este hecho nos llevó a asumir que la clase social podía ser en efecto una de estas subculturas políticas. Frente al concepto de clase social, nosotros abordamos principalmente el concepto desde la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, porque considerábamos que sus nociones centrales y que la relación que establece entre las estructuras objetivas y las estructuras subjetivas y las estructuras objetivas nos permitían o nos aportaban elementos valiosos para examinar la relación entre cultura política y clase social. Aquí pues debo señalar que aunque en esta y en otras teorías se reconoce o afirman que la existencia de las clases depende de su configuración como un actor político que se moviliza en defensa de sus intereses, nosotros nos apartamos de esta visión y más bien recuperar fuentes en las que se consideraba que la clase social hacía referencia a los recursos diferenciados que tienen las personas para acceder al bienestar material y simbólico y que en ese sentido la clase social daba cuenta de que existían desigualdades sociales. Bueno, en relación a lo metodológico, tengo que decir que al principio tuvimos que dedicar un tiempo importante a precisar el objeto de investigación. Inicialmente nosotros queríamos identificar los rasgos distintivos de la cultura política de la clase media en la ciudad de Medellín, examinando, digamos, diversos actores que por su ocupación se pueden reconocer también como parte de esta clase social, pero la imposibilidad de abarcar este amplio universo y la imposibilidad también de llevar a cabo un estudio comparativo entre las distintas clases nos llevó a centrarnos en la relación entre cultura política y clase social y a centrarnos también específicamente en el caso de los maestros y maestras de las instituciones educativas de las comunas 15 y 16 de Medellín, a los que podía acceder con facilidad por mi vinculación laboral del momento. En esta investigación, además, privilegiamos una metodología cualitativa en la que pudiéramos recuperar las voces de los participantes, pero también procuramos por establecer un diálogo con los métodos cuantitativos, considerando que ellos ofrecían una perspectiva complementaria a los datos que nos arrojaban las técnicas cualitativas. Entonces, optando por lo que María Luz Morán llama la promiscuidad de las técnicas de investigación, aplicamos una encuesta virtual para recoger una información estadística sencilla sobre algunos aspectos, no todos fueron abordados en esta encuesta. Y también realizamos unas entrevistas semiestructuradas que fueron procesadas con el software de investigación Atlas-T. Además de esto, consultamos unas fuentes cuantitativas secundarias que nos permitían tener un panorama más amplio de la cultura política en el país y establecer contraste con las respuestas ofrecidas por los participantes. Aquí tengo que decir que la investigación, que la invitación a participar se hizo en principio apelando a la libre disposición de los maestros para hacerlo, pero que luego, ya al momento de realizar las entrevistas, tuvimos en cuenta las respuestas que habían arrojado las encuestas, conversaciones previas que había tenido con ellos me había permitido identificar cuáles eran los posibles participantes que podían arrojar puntos de vista diferenciados para las entrevistas y este fue el criterio que utilizamos para solicitarles ser entrevistados. Aquí también es importante decir que la mayoría de participantes fueron mujeres y que esto se explica porque en la educación básica primaria tiende a predominar la figura femenina.
Y si bien esto claramente podía llevarnos a asumir dentro de la investigación una perspectiva de género, nosotros no lo tuvimos en cuenta o no lo integramos, dados los alcances de la investigación, y también pues debo reconocer que no tengo mucho conocimiento sobre este enfoque, y eso también me hizo desatenderlo un poco, además de la prioridad que le estábamos dando a la relación entre cultura política y clase social. Pero bueno, al final de todas formas me voy a referir a la propuesta que tengo para subsanar esta omisión. Bueno, ya en cuanto a los resultados de la investigación, en esta primera parte yo les voy a mostrar la manera en que los maestros y maestras entienden las clases sociales, y también los hallazgos referidos a la manera en que tienen ese perfil sociodemográfico. Entonces, el primer hallazgo, lo primero que pudimos evidenciar es que para los maestros y maestras, la existencia de las clases sociales está relacionada a que vivimos en sociedades desiguales. Para ellos, esta desigualdad es consecuencia de las decisiones que han tomado históricamente los gobiernos y los ciudadanos, de las dinámicas de corrupción y clientelismo que existen en el país, y también de las dinámicas de producción y distribución de la riqueza. Pero ellos señalan también que las capacidades individuales son causa de esta desigualdad social, porque consideran que las personas que están en situación de pobreza pueden superar estas condiciones si tienen la suficiente creatividad, la suficiente determinación y la suficiente motivación para hacerlo. Pero con ello desconocen que las capacidades individuales no solo dependen de la agencia de los sujetos, sino que también depende de condiciones histórico-sociales y de procesos colectivos. Los participantes también señalan o consideran que la clase social hace referencia a las condiciones de vida que tienen las personas y a las oportunidades que estas condiciones les representan. Pero algunos vuelven a llamar la atención sobre el asunto de las capacidades y de los esfuerzos individuales, aludiendo un poco a que con el esfuerzo uno mismo se da el lugar en la sociedad. Entonces, uno de los relatos que ilustra esto es: la clase social es el puesto que tenemos en la sociedad, que nos hemos dado cada uno y que nos han dado. Unos nos lo hemos dado por la creatividad, por el deseo de superación, por el trabajo, por el esfuerzo que hemos hecho, y otros porque no se han esforzado por hacer nada y porque las oportunidades tampoco las han tenido. Bueno, aquí también debo decir que para delimitar la clase media usamos las dimensiones que se identifican en la literatura para delimitarla. Entonces, en nuestro caso, la primera opción a la que recurrimos fue la ocupación, teniendo en cuenta que las actividades no manuales o intelectuales y las que se desarrollan en el sector terciario de servicios son las que constituyen la identidad ocupacional de la clase media. Y esto entonces nos permitía asumir que los maestros y maestras eran parte de esta clase social. Sin embargo, para no dar por descontada la pertenencia a la clase media, nosotros hicimos uso de las otras dimensiones empíricas que se usan. Entonces, frente al nivel de ingresos, adoptamos el rango que propone el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, frente a la clase media, que dice que quienes tienen ingresos entre los 900 y los 4.500.000 son quienes hacen parte de esta clase social. La otra dimensión que tuvimos en cuenta fue el nivel educativo, considerando que una formación técnica o tecnológica o profesional universitaria era el tipo de formación que permitía ejercer las actividades y tener los ingresos que se le imputan a la clase media. Y por último, tuvimos en cuenta como dimensión el nivel de consumo. Este nivel de consumo nosotros lo abordamos teniendo en cuenta el estrato social, el estrato socioeconómico de las viviendas de residencia, porque dentro del modelo de estratificación que existe en el país, se considera que el estrato es un indicador de la capacidad de pago de sus habitantes, y que dentro de este sistema compuesto por 6 estratos, los estratos 3 y 4, que una vez más pues, se encuentran en el rango medio, serían los que habitan los miembros de la clase media. De acuerdo con esta definición multidimensional adoptada, nosotros pudimos constatar que los maestros y maestras son ciudadanos que pertenecen a la clase media,
pero cuando indagamos por su autoadscripción, esta clasificación se problematiza. A pesar de que en la encuesta encontramos que la mayoría se reconoce o se considera parte de una clase social y además se autoadscriben dentro de la clase media, varios participantes tienden a negar esta pertenencia como manera de rechazo a la desigualdad social y quizás también evitando reconocer su propia situación de privilegio. Entonces señalan, no, yo me siento una persona, un ser humano común y corriente. Estoy ahí clasificada porque es dependiendo de dónde vivo que dicen. Usted es estrato 3, 2, 4, 5 o 6 porque uno está ahí. Pero los seres humanos deberíamos ser iguales, con los mismos derechos, las mismas capacidades, las mismas habilidades. Infortunadamente, la sociedad vuelve y nos separa, nos hace diferentes. Usted es acá, el pobre vive acá, el rico vive acá. De acuerdo con este testimonio, nosotros pudimos evidenciar que la clase social para varios maestros tiene una connotación negativa, cuyo reconocimiento implica colocarse en una posición de superioridad o de inferioridad frente a los demás. Quienes se autoadscriben dentro de la clase media lo hacen aludiendo al hecho de que se encuentran en el rango medio de los ingresos y también al hecho de que viven en estratos socioeconómicos 3 y 4, pero no suelen tener en cuenta las otras dimensiones que los adscriben a ella. Bueno, en esta segunda parte me voy a concentrar en presentarles los hallazgos sobre algunas de las percepciones y prácticas políticas de los maestros. Y nosotros pudimos evidenciar que la manera en que ellos entienden la política está estrechamente relacionada con los preceptos de la democracia representativa y que en este sentido ellos tienden a confundir o a equiparar ambos términos. Ellos señalan que la política es importante y esta importancia también está relacionada con lo que permite la democracia, porque señalan que la política permite que los ciudadanos opinen y participen en la toma de decisiones. Otros maestros y maestras también señalan que la política es importante porque ella puede tener unas implicaciones negativas o positivas en la vida de las personas. Pero a pesar de reconocer esta importancia, ellos no suelen interesarse en ella. Quienes lo hacen, sin embargo, señalan que este interés está fundamentado en la búsqueda del bienestar colectivo, pero también en unas pretensiones individuales que son para ellos las que predominan en los demás ciudadanos. Además, ellos entienden que dentro de las democracias el pueblo es el pilar de esta forma de gobierno, pero predomina entre ellos una visión restrictiva en la que la participación tiene que ver más con la elección de los gobernantes que con amplios y procesos de decisión y control. Ellos admiten o reconocen que Colombia es un país democrático en el sentido de que aquí los gobernantes son elegidos popularmente, pero algunos le niegan esta denominación señalando la distancia que existe entre lo que está consagrado en la Constitución y lo que se presenta en la realidad. Otros no ponen en duda la existencia de la democracia, pero sí señalan que su funcionamiento tiene grandes problemas en el país. El deber ser de los gobiernos democráticos para los maestros y maestras es que se actúe procurando el bienestar general y también de que se tenga en cuenta la voluntad del pueblo. Y entonces el hecho de que exista desigualdad social y el hecho de que algunas decisiones para ellos se tomen sin consultar al pueblo hace que ellos también cuestionen el funcionamiento de la democracia. También encontramos que los participantes en general rechazan la idea de que sea preferible en algunas circunstancias un gobierno autoritario a uno democrático y de que en el país se requiera de un líder político fuerte que gobierne por encima de los demás órganos de poder. Pero la posición de algunos frente a estos aspectos y frente a otros nos impiden afirmar que en ellos existan unas sólidas actitudes democráticas. También tengo que mencionar que ellos suelen desconfiar tanto de los políticos como de los ciudadanos, porque para ellos todas las personas le confieren a la política un sentido instrumental y la buscan procurando obtener unos beneficios particulares.
También encontramos que sus orientaciones políticas son diversas, que en la encuesta la mayoría se identifican con el centro político, que quienes fueron entrevistados tienden a identificarse con la izquierda, pero que matizan esta identificación denominándola progresismo, y que también las posiciones de algunos frente al aborto, frente a los acuerdos de paz y frente a la educación religiosa también nos permitían observar que algunos se inclinaban hacia la derecha de este espectro político-ideológico. Los participantes además participan frecuentemente en las elecciones, en algunos casos participan en organizaciones de la sociedad civil, pero no lo hacen en organizaciones políticas porque prefieren actuar individualmente y porque también con ello quieren evitar la manipulación que existe dentro de estas organizaciones. La movilización social como forma de participación no formal o no convencional se considera por ellos como un recurso válido para que los diferentes actores sociales tramiten sus demandas, pero rechazan la idea, rechazan que se use la violencia o que se recurra a vías de hecho para hacerlo. Algunos participantes señalan que participan en estas movilizaciones reconociendo que a través de a través de ellas han logrado mejorar sus condiciones laborales, pero otros no lo hacen también porque consideran que no les trae ningún beneficio. Bueno, en esta tercera y última parte me voy a concentrar en mostrarles los hallazgos sobre la relación entre cultura política y clase social. Entonces, aunque en la literatura se puede reconocer en alguna porque pocos abordan esta relación, aunque en la literatura se identifica que las personas tienen recursos de poder diferenciados para ejercer su ciudadanía y para incidir en la esfera pública, encontramos que los maestros y maestras no suelen considerar que la clase sea un factor que incida en la cultura política de las personas. Ellos niegan esta incidencia porque consideran que la formación política y la participación política también depende de la iniciativa individual, del pensamiento crítico que se tenga y de la reflexión que cada uno haga sobre lo que quiere para sí mismo y para los demás. Y también niegan esta incidencia, señalando que en todas las clases las personas se comportan políticamente de la misma manera, que suelen tener desinterés hacia la política y que sí llegan a tener unas pretensiones o unos objetivos que sí cambian de acuerdo con su posición social. Entonces, frente a esto señalan, cada uno se expande de acuerdo a su circunstancia. El que tiene más dinero, cómo puede seguir produciendo y cómo puede estar mejor y cómo puede incursionar aquí y allá. Y el que es muy pobre, cómo puede salir de esa pobreza. O sea, cada uno de acuerdo a sus intereses y necesidades es que busca la política. Esas apreciaciones que acabo de mencionar contradicen un poco lo que encontramos en la encuesta, porque en la encuesta ellos sí señalaban que las condiciones socioeconómicas incidían en la manera en que las personas entendían la política y se implicaban políticamente. Cuando hablan de su propia formación política, ellos reconocen sus contextos familiares, su educación y su profesión como factores que han incidido en la manera en que participan políticamente y que comprenden la política. Pero estos aspectos no son reconocidos como asuntos que se relacionen con la clase, aun cuando podríamos considerar que los contextos familiares representan una situación social de origen que incide sobre la trayectoria o que puede incidir sobre la trayectoria social de las personas y que la posibilidad de acceder a una educación que les permita ejercer la docencia y tener también cierto nivel de instrucción puede estar asociado con las oportunidades que están relacionadas con la pertenencia a una clase. Los maestros y maestras también reconocen la importancia del crecimiento de la clase media y señalan que en Colombia las políticas no han sido favorables a esta clase social porque han afectado su capacidad adquisitiva y porque además han impedido su consolidación. Y aunque esto podría llamar la atención sobre la existencia de que existen intereses comunes entre la clase media, las problemáticas a las que ellos aluden no son consideradas como tales. Entonces, cuando preguntamos por esas problemáticas,
entre las personas que se encontraban, que tenían sus mismas condiciones socioeconómicas, ellos aludían a aspectos que nos remitían, por ejemplo, a la importancia que tiene para ellos la oportunidad de conservar o mejorar su posición social, la posibilidad de transmitirle este estatus a sus hijos y también pues el asunto referente a la calidad de los servicios públicos, que es un asunto relacionado con la posibilidad también de conservar o de mejorar su estatus. En la literatura, sin embargo, estas problemáticas que ellos mencionan sí se reconocen como intereses típicos de la clase media, que reflejan su carácter aspiracional y que además definen su posicionamiento político frente a los gobernantes. También ya terminando este punto de los hallazgos, quiero decir que aunque en la literatura se afirma que las clases medias al tener sus necesidades básicas satisfechas suelen inclinarse a tener demandas postmaterialistas, el hecho de que los participantes reconozcan en la encuesta como problemáticas comunes el aumento del precio de los servicios públicos, el desempleo, las necesidades básicas insatisfechas y el aumento de los impuestos nos hacen poner en cuestión que ellos en efecto se inclinen a tener este tipo de demandas y de las cuales solo a la seguridad de los barrios de residencia le dieron la misma importancia que al aumento del precio de los servicios públicos. Para los participantes, la identificación de estas problemáticas puede llevar a que los miembros de la clase media se organicen o se movilicen políticamente, pero otros niegan esta posibilidad, señalando que dentro de las clases sociales existen intereses políticos diversos y que además de suceder, esto sucedería o pasaría de la mano de los partidos políticos. Bueno, ya para finalizar, las conclusiones las divido en dos partes. La primera se refiere a las contribuciones disciplinares de mi investigación y la segunda es una agenda investigativa que propongo. Entonces, como contribuciones, señalo que este estudio contribuyó a recuperar el debate sobre la pertinencia analítica y explicativa de la clase social a partir de una relación también poco explorada como la relación entre cultura política y clase social. Y que además, de acuerdo con el caso que estudiamos, se contribuyó al estudio de las clases medias colombianas y de la ciudad de Medellín. Ya pues teniendo en cuenta de que este fue un primer acercamiento, una primera aproximación a la relación entre cultura política y clase social y que el proceso claramente deja vías abiertas para seguir investigando y para pues seguir explorando el tema. Propongo como agenda investigativa profundizar en el estudio de la relación existente entre las culturas políticas y las clases sociales, también profundizando en el conocimiento sobre las clases medias colombianas que no han sido suficientemente estudiadas, la importancia de que se planteen nuevas preguntas alrededor de esta investigación y que se hagan también uso de otras estrategias y herramientas investigativas, quizás realizando un trabajo cuantitativo de mayor alcance. Y por último, la incorporación de un enfoque de género que permita hacer una lectura de esta relación reconociendo las percepciones y prácticas políticas diferenciadas de las mujeres, también abordando asuntos relativos a las clases sociales y ya pues también para cerrar, quiero decir que reconozco la importancia que tiene este enfoque para la investigación, teniendo en cuenta pues también que la mayoría de participantes fueron mujeres y que con base en esto tengo como propósito realizar un artículo de divulgación académica donde analice los resultados a la luz de esta perspectiva, de este enfoque, porque sé pues que claramente lo va a enriquecer. Muchas gracias.